Que la paz de Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Soy tu pastor y amigo David de Jesús. Y esta vez quiero bendecirles a ustedes con algunas palabras que van a fluir de mis labios. Y yo sé que el poder del Espíritu de Dios está presto para bendecirte a ti, a los tuyos. Y que Dios derrame hoy sus más ricas bendiciones sobre ti, sobre tu casa, sobre tu negocio y sobre todas aquellas cosas en que tú emprendas. Estamos transmitiendo desde la 113 norte de la 8, Allentown, Pensilvania. Así es que, por favor, en estos minutitos en que estaremos hablando la palabra de Dios, pido al poder del Espíritu de Dios que Dios vierta sus bendiciones sobre ti y que en esta hora tú entiendas el propósito de Dios, el por qué tú existes. Hoy estaré tocando un tema de mucha relevancia para la vida espiritual de los hijos de Dios, de aquellos que hemos sido llamados a conquistar, avanzar, de aquellos que Dios nos ha llamado para que nosotros bendigamos. Hoy es el día de bendecir, el día de fluir la palabra del reino. Para mí, yo declaro esta hora una hora más que terapéutica. Este es un programa que es el espacio terapéutico de la hora. Pero yo diré algo más, no solamente de la hora, sino que este tiene que ser, amén, un momento de recapacitar, de pensar cuánto hemos avanzado, cuánto nos hemos detenido, saber, amén, el estrago que el enemigo ha hecho con nuestras avanzadas, con nuestro camino. Alabado sea el nombre del Señor. Para ello quiero tocar, amén, tu corazón en el libro de Joel. Joel, amén, es aquel profeta que, aunque es uno de los profetas menores, pero creo que su profecía tienen gran relevancia para este tiempo. Creo que sus profecías alcanzan este tiempo. Joel en su capítulo 3 y en su verso 14 en adelante, dice así, amén. Cuando nosotros comenzamos del verso 9, dice así, proclamad esto, oigan esto, proclamad esto entre las naciones. Una proclama es cuando nosotros hablamos de algo que mueve nuestro espíritu, de algo importante que queremos que otro escuche. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Proclamad guerra. No es que nosotros estamos como hijos de Dios proclamando que los hombres se hieran unos con otros, que los hombres se hagan daño unos con otros como produce la guerra. Cuando usted busca Apocalipsis va a encontrar que después o detrás de la guerra hay una tela de situaciones adversas, dolorosas. Y la guerra produce muerte. Y aquellos que mueren sin Dios, amén, se van a un lugar oscuro. Pero Dios no quiere que yo hable sobre una guerra física solamente, sino que nosotros proclamemos guerra espiritual. Una guerra que nosotros sabemos, cada uno sabemos que estamos enfrentando muchas cosas que nos flagelan, cosas que nos hacen la guerra y que nos han hecho la guerra aún desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Porque hubieron niños, amén, que perdieron la guerra no porque sus padres no lo podían tener, sino porque precisamente desde que cayeron, desde que estaban en la matriz de su madre, no fueron bien recibidos. La noticia no fue una noticia halagareña, amén, de gozo, sino que desde ahí en adelante muchos hijos fueron quitados del escenario de la vida. Entonces, desde ahí
nosotros, todos los seres humanos, comenzamos a guerrear contra un espíritu de menosprecio. Y yo creo que no es un misterio hablar sobre esto, sobre este menosprecio, que directamente la persona o quien estuvo detrás de esta situación no es nada menos ni nada más que Satanás. Entonces, Joel dice, proclamad guerra. Amén. Despertad. Es importante que entendamos, por Dios. Despertad a los valientes. Esa palabra es poderosa. Despierta a los valientes. ¿Quiénes son los valientes de Dios en este tiempo? Los valientes de Dios fueron aquellos que entendieron el llamamiento de Dios y aún por encima a las situaciones adversas de su vida decidieron servirle a Dios. Todos nosotros hoy que estamos sirviéndole a Dios en este camino, fuimos llamados de momentos difíciles, depresivos, enfermos, afectados por ciertas circunstancias en nuestras vidas que nos flagelaban. Y decidimos por encima de todo decirle sí a Dios. Entonces yo creo que cada hijo de Dios, cada persona que hoy le sirve al Señor, no importando la situación de su vida, es un valiente. Primeramente porque ha decidido confrontar las fuerzas maquiavélicas de Satanás. El texto dice, despierta a mis valientes. Este es un momento para despertar. El apóstol Pablo dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo anda, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces este es un día para que la voz pregonera, el pregón de Dios, que fluye de los labios de todos aquellos ungidos, de todos aquellos hombres que hemos decidido servirle a Dios. Para mí yo siento como el pregón del Espíritu de Dios que nos dice, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar áreas que han sido perdidas, áreas que tienen que ser despertadas. En nuestro ser tripartito, creo que todos nosotros estamos conscientes que somos tripartito. Tenemos un alma, una voluntad, unas emociones. Tenemos un espíritu, alabado Dios. Y ese espíritu, según Watman Nee, la primera parte es lo que hace el Espíritu de Dios. No solamente despertar nuestro espíritu, sino que Dios le da vida a nuestro espíritu que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y creo que todos ustedes entienden nuestra condición. Si hoy estamos vivos, fue por el Espíritu Santo del Señor, por el Ruach de Dios, por la vida de Dios en nuestro espíritu. Entonces Dios tuvo que despertar, amén, o dar vida a nuestro espíritu. La tres primera parte, alabado Dios, es la conexión, lo que Dios hace en el espíritu de cada gente que ha despertado. Porque todo lo que Dios hizo en nuestro espíritu fue conectar. Por eso que las tres partes del espíritu, la primera parte es comunión. Creo que cada hijo de Dios debe de tener comunión con Dios. Porque Dios vino a tu espíritu y desde tu espíritu es que Dios habla, amén, a tu alma. Por eso la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Entonces la primera obra del Espíritu de Dios es el despertar, conexión.
cada hijo de Dios debe de entender que Dios vino para conectarse con tu espíritu. Y desde tu espíritu, entonces Dios quiere transmitirle a tu alma, a tus emociones y a tu voluntad. Entonces, lo primero que Dios hace es despertar nuestro espíritu. La segunda parte, la tres partes del espíritu, es la parte conciencia. La conciencia está en el espíritu. Por tal motivo es que nosotros podemos tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y esto lo produce solamente el Santo Espíritu de Dios. Despertando nuestro espíritu, nosotros pues sabemos cuando ofendemos al Señor, amén, y Dios toca nuestra conciencia. Menos que usted no tenga una conciencia cauterizada. Hay gentes que ya no oyen la voz del Espíritu, y la gente muchas veces dicen: Señor, ¿por qué no te oigo? Bueno, tú no es que no le oyes, es que tú has sido tan desobediente. Dios te ha motivado tanto y te ha hablado tanto y te dice: no camine por aquí, no te conduzca por aquí, no haga este negocio, no busque esta persona. Dios habla, Dios se conecta con nosotros, siempre lo ha querido hacer. Cuando usted busca el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ojalá que usted pueda buscar en el libro de Éxodo, en su capítulo 9 en adelante, el Señor le dijo a Moisés: haréis el tabernáculo conforme a los diseños. O sea, Dios es un Dios de diseños. Y el propósito era Dios venir y moverse con el hombre. Recuérdense ustedes que en el tabernáculo estaba la parte de afuera, los atrios, la parte de afuera, la parte de adentro, el lugar santo. Y en la parte detrás de la cortina, entonces ahí moraba el arca del pacto. Ese es el lugar santísimo. Entonces la gran pregunta que Dios te hace, querido hermano: ¿cuál es el lugar santísimo de tu ser? El lugar santísimo de tu ser es tu espíritu, donde Dios viene a morar, donde Dios viene a hacer, amén, su casa. Así es que Dios en el Antiguo Testamento quiso morar con el hombre, quiso estar con el hombre, dirigirlo. Y usted conoce esta verdad, amén, que está ahí escrita en el Antiguo Testamento. Entonces creo que cada hijo de Dios debe de entender esas dimensiones espiritual. La tercera parte es, amén, es algo que usted lo debe entender. Que usted debe de entender que usted tiene una parte que es donde Dios se trata con usted directamente. Donde Dios trata con usted directamente sin tener que pasar la información por tu mente. Qué buena parte es esta. Gloria a Dios. Entonces, esa parte espiritual usted debe de estudiarla. Usted debe de entender. Usted debe de saber, amén, lo que Dios está tratando contigo. Entonces, Dios está diciendo: despertad a los valientes. Este es el momento para que despertemos. Amén. Pero oiga también lo que habla Joel, este profeta: forjad espada de vuestros asadones. ¿Qué era lo que Dios estaba diciéndole a aquellas gentes? Los asadones eran como unos ganchos que lo utilizaban en la agricultura. Entonces lo que Dios está diciendo: conviertan sus armas, las armas que ustedes tienen para trabajar en los campos, conviértanla en arma de guerra. Hoy es un momento para que cada hijo de Dios, nosotros convertamos cosas, amén, para la gloria y honra del Señor. Dice: vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces,
para que usted vea que el profeta Joel estaba levantando un ejército sencillo, un ejército de gentes labradoras, de gente que estaban trabajando en el campo, alabado Dios. Y la otra cosa es, aprendan a hablar. Diga al débil, fuerte soy. Qué poderosa palabra. Lo que Dios está diciendo, que hay poder en lo que tú dices. Ya no siga hablando más de debilidad. Ya no siga hablando más de enfermedad. Ya no siga hablando más de flaqueza. Ya no hable de esa cosa. Ya usted tiene que aprender a hablar la palabra de Dios. Ya usted tiene que aprender a darle una orden a su ser interior. Diga al débil. Si usted está en debilidad, hoy aprenda a decir: no andaré más en debilidad, porque Dios es mi fortaleza. Aprenda usted a utilizar la palabra profética. Aprenda usted a recibir. Recuérdense ustedes cuando el ángel vino del cielo, el ángel Gabriel, fue donde una mujer allá, amén, en Israel. Este ángel le vino a traer una buena noticia, porque Dios siempre ha tenido mensajeros y buenas noticias. Y la noticia era poderosa. Dios había determinado traer a su hijo amado, pero tenía que darle la información a María. María tenía que escuchar el mensaje de Dios. Y cuando el ángel le comienza a hablar, le está hablando a una mujer que no entiende el argot que él estaba utilizando, las palabras que estaba utilizando. La salutación para ella fue extraña. Después le dice: fuiste escogida entre las mujeres. Como usted, querido hermano, usted fue escogido entre tu descendencia, entre tu familia, entre todo lo tuyo. Fue una elección que comenzó en el cielo. Fue una elección que comenzó desde antes mismo de tu existir, según el libro de los Efesios, en su capítulo 1 en adelante. Entonces, usted es un escogido de Dios. Usted fue escogido desde antes de usted existir. Y usted fue escogido con un propósito. Tiene que entender esto. Y menos que tú no entres al propósito de Dios, nunca tendrá paz en tu interior, aunque esté haciendo lo que tú estés haciendo. Menos que no entienda el propósito, el por qué tú existes. Hoy yo te estoy despertando para que tú entres al propósito. Tú tienes un propósito de por qué tú existes. Querido amigo que me está escuchando, hay un propósito el por qué usted existe. Porque usted fue un vencedor desde antes de nacer. ¿Cuántos millones de esperma comenzaron la carrera? Amén. Antes de tú entrar y fecundarte en el óvulo, en otra palabra, en el vientre de tu mamá. ¿Cuántos millones de esperma murieron en la carrera de la vida cuando tú comenzaste? Sin embargo, la gran pregunta que te hace el Santo Espíritu de Dios a ti, tú que te vives lamentando, tú que te vives lamentando de tu suerte, que no tienes suerte, te hago una pregunta. El Espíritu te hace una pregunta. ¿Quién fue que te ayudó a tú, aún por encima de las debilidades que tú tienes, te tomó de la mano y te impulsó juntamente, amén, con los óvulos de tu madre? Y tú pudiste entrar, fecundarte ahí en ese lugar. Y según dice la ciencia, a las 24 horas mueren entonces los otros espermas. ¿Quién fue que te ayudó? ¿Quién fue que te impulsó? Te desplazó en el vientre de tu mamá. Desde ahí tú has sido un vencedor. Dios no diseñó derrota para ti. Quiero que tú te repitas esa palabra
porque son la palabra del cielo para ti. Dios no diseñó derrota para tu vida. Tú no has sido diseñado para derrota. Tú has sido diseñado de parte del cielo para que sea un vencedor, porque fuiste un vencedor aún antes de nacer. Esta palabra debe tú de repetirla 20 veces. Cuando venga la maldición de la depresión, de la ansiedad, usted tiene que hablar con su alma. Alma mía, alaba a Jehová, y todo mi ser bendecir al Señor. Y tú que andas todavía caminando por ahí lamentándote de la vida, de que Dios no está contigo, Dios nunca te ha dejado. Nunca te ha dejado solo. Entonces este es el momento para despertar, decirle a las gentes, despiértense. Amén. Y por eso hoy yo quise traer este tema de lo que es la guerra espiritual. Pero yo te quiero preguntar, ¿del lado de quién tú estás? Tú debes de entender que en este conflicto espiritual, amén, en este conflicto espiritual, usted tiene que saber que existen personajes que están involucrados a la guerra. Personajes que están involucrados en la guerra. Usted tiene que estar bien consciente de dos reinos que hay. Dos reinos que luchan unos con otros. Dos reinos que se entrelazan. Hay una guerra entre esos dos reinos. El reino de luz y el reino de las tinieblas. Ahora usted, amigo que me está escuchando, tienes que estar consciente de qué lado tú estás. De qué lado tú estás entre los dos reinos. Existe un reino de luz donde Dios es el Padre de las luces, donde Dios te dice desde ahora, Isaías, en su capítulo 60, verso 1. Amén. Ojalá que tú lo busques allí. Te habla acerca de lo que es el reino de las tinieblas y reino de luz. Y usted tiene que estar consciente de qué lado tú estás. El reino de luz está dirigido, hecho por Dios, por la deidad. ¿Cuál es la deidad de Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La otra cosa que debe entender es el reino de ángeles. Según dice Hebreos en su capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus administradores. ¿Cuántas veces Dios te ha cuidado de cosas que tú dices, caramba, ¿cómo pude salir de este problema, de este lío? Y tú quizás ni te imaginas que fue que Dios mandó sus ángeles, aún tú no estando sirviéndole a Dios. Pero como dice la palabra, espíritus administradores a favor de aquellos que van a heredar. Todavía tú no estás en Dios, y ya Dios sabía de antemano la guerra en que tú ibas a confrontar. Cómo Dios te cuidó, cómo Dios no permitió que tú hagas ciertas cosas, cómo el Espíritu de Dios estuvo contigo, y ahora tú dices, caramba, Señor, fuiste tú que me ayudaste. Estamos hablando de los ángeles, que son espíritus administradores. Porque la iglesia tiene que despertar un poco más en base a este tema. La iglesia tiene que despertar un poquito más en base a esta realidad. El apóstol Pablo fue un diestro en saber, amén, de este tema. La iglesia de hoy en día tiene que estar consciente de este tema tan real, tan real. La iglesia tiene que entender obligatoriamente esta verdad tan grande. El libro de los Efesios, en su capítulo 3, verso 10, yo quiero que usted lo escuche para que usted se dé cuenta cuál es el rol de la iglesia en este tiempo. ¿Cuál es el rol de la iglesia en este tiempo de guerra espiritual?
Y no es que nosotros como iglesia ordenamos y tenemos la autoridad para nosotros ordenar a los ángeles que hagan lo que nos da nuestra gana. Como yo escucho ciertos predicadores, usted no tiene autoridad para usted ordenarle a un ángel, porque los ángeles no obedecen a la voz de los hombres. Usted si quiere lo puede buscar en el libro de Ezequiel en su capítulo 1 en adelante, acerca de la visión que vio Ezequiel en su capítulo ahí. Amén. Usted lo puede buscar. Pero Efesios 3, verso 10, habla en base al rol de la iglesia y cómo la iglesia puede movilizar, o usted personalmente, si usted es un hombre espiritual y la unción te da un texto, entonces cuando tú emites la palabra del Señor Dios, es como si Dios mismo estuviera clamando y hablando a través de ti, para que la multiforme sabiduría de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia una de las revelaciones más grandes. El apóstol Pablo está hablando en base al poder de la iglesia, en base a lo que nosotros somos como iglesia. No podemos perder que la iglesia debe ya de conquistar, avanzar y dejar ya esa niñez espiritual. Hoy estamos plasmados de gentes de nuestras iglesias que son ñoños. Gentes que no se le puede decir una sola palabra. Aún ministros y gentes espiritual, amén, que actúan como si fueran niños, que necesitan, según dice la palabra de Dios, volver a los rudimentos, a los primeros rudimentos de las enseñanzas. Gentes carnales que todavía no son capaces de entender las verdades profundas del Espíritu. Pero el apóstol Pablo es el hombre que él dice que ruega, está rogando al Señor. Porque las dimensiones se alcanzan a través de la oración, a través de la consagración. Las dimensiones se alcanzan a través de la búsqueda. En el Antiguo Testamento estamos bien conscientes que cada una de esas unciones, la unción del profeta, la unción de algo más que el profeta, del rey, y la unción del sacerdote, cada uno de esos tres hombres que Dios llamaba en el Antiguo Testamento tenían que ser ungidos. No podía haber un profeta sin unción. Hoy hay gentes que hablan y creen que tienen el Espíritu, amén, en un bulto o en los bolsillos. Oiga, profeta, si usted no busca de Dios, si usted no se consagra, si usted no se mezcla al poder del Espíritu de Dios, aunque tú tengas el don, solamente va a estar fluyendo en el don, pero no en la revelación del don. Porque usted necesita conectarse con la unción. Ahora, cuando usted se conecta con la unción y la unción está en usted, entonces esa dimensión, esa unción va a fluir en su propia vida. Por eso es que en el Antiguo Testamento cada uno de esos hombres que fueron llamados fueron gentes ungidas. Ahí vemos la unción de Saúl, recuérdense ustedes. ¿Cómo le dijo el profeta a este rey? Que este hombre lo que se le perdieron fueron unas asnas. Recuérdense ustedes que Saúl no salió a buscar reinado. Saúl lo que salió fue a buscar 3 asnas que se le perdieron a su papá. Y en el transcurso de su caminar, Dios le reveló que ese conflicto, esa pérdida que hubo en su familia, era Dios encaminándolo hacia un reinado. Y ya ustedes deben de conocer la historia. Pero me gusta la historia cuando fue Saúl. Todo estaba preparado. La comida del rey estaba preparada. Nadie podía comer antes que llegara el hombre, amén, que estaba invitado. Y cuando llegó, que comieron, entonces Samuel le dijo lo que le iba a suceder. Pero dice la palabra de Dios que tuvo que ser ungido. No puede haber ministerio sin unción por Dios.
No puede haber dones sin unción. Primera de Corintios en su capítulo 12, aquí me habla acerca de los dones del Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento cada uno de esos llamamientos obligatoriamente tuvieron que ungirlo. La unción del profeta, la unción del rey. Y todas esas unciones deben de funcionar. Entonces, hoy Dios le dice a la iglesia, vamos a retomar el tema de la iglesia y los ángeles. Es importante. El apóstol Pablo está revelando, nos está dando una palabra reveladora, poderosa, impactante para nosotros, lo que hoy estamos en los últimos tiempos de la historia de la iglesia. Si queremos avanzar, si queremos conquistar la tierra en que somos llamados a conquistar. Oiga qué palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la multiforme sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Oh, gloria. Oiga lo que Dios nos está diciendo. O sea que Dios quiere que la multiforme sabiduría de Dios sea dada por medio de la iglesia o por medio de usted personal, que ha sido llamado a ser parte de la iglesia. Pero hay gente que están en la iglesia y no son de la iglesia. Y no es un misterio saber que hoy en este tiempo tenemos cientos de evangelistas, de profetas y de gentes de Dios. Porque hoy lo que más se ve en el evangelista y el profeta. Y se olvidan de los otros cargos que Dios ha dado a la iglesia según Efesios en su capítulo 4 en adelante. Amén. Y no entienden que cada uno de esos cargos y llamamientos que Dios hizo a estos hombres ungidos de Dios es para que esos hombres le revelen a la iglesia acerca de la dimensión y del crecimiento que la iglesia debe de tener. Hoy cuando a alguien Dios lo despierta, los pastores lo perdemos de la iglesia. Es más, hay evangelistas que se le pasan meses que no le dicen al pastor ni su agenda, porque ellos entienden que ya Dios lo sacó de la iglesia y que no le tienen que dar cuenta a nadie. Ojalá que estos evangelistas y estos hombres de Dios busquen lo que dice Dios en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo comenzó su primer viaje misionero, cómo estaban todos juntos. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ahí vemos que todos esos hombres allí en Antioquía estaban juntos, orando, ministrando a Dios. Y el Espíritu de Dios vino y habló. Y fíjate que no habló ni el nombre del profeta. Y le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entiendan, profetas de Dios, evangelistas y gente de ministerio, que la orden era que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Y hoy yo no entiendo en este tiempo que la gente son llamados, pero vienen y dicen, porque yo he escuchado pastores que a mí no me llamó hombre, que no me llamó nadie. Entonces la gran pregunta que yo me digo, si usted dice esa palabra, que estoy harto de escuchar a esta gente decir que a ellos no lo llamó hombre, mi llamamiento vino directamente del cielo, sí. Pero Dios nos rompe sus estándares. Dios nunca va a romper sus estándares de formación. Los diseños de Dios están así. El primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, si usted es más sabio y si usted es un profeta o un hombre de Dios más que el apóstol Pablo, yo lo felicito. Pero el apóstol Pablo me dice que ellos estaban a mí
orando, ayunando, adorando, ministrando a Dios juntos. Y dijo el Espíritu: apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que lo he llamado. En otra palabra, le está diciendo: son ustedes que lo tienen que apartar. Hoy tenemos cientos de gente que usted le pregunta: ok, ¿quién fue tu pastor? Gente dividida ministrándonos, que usted no sabe dónde viene. Y yo le sugiero a cada pastor, por favor, para que te evite el lío, porque yo he tenido mucho lío y déjeme decirle la verdad. Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo he puesto personas que yo pensaba que estaban fluyendo y que son gente que estaban fluyendo, y por no preguntarle, porque pensé que el mismo hombre de hacían 10 años es el hombre de hoy. Sin embargo, yo he tenido gente que después que le he dado el micrófono me he sentido mal conmigo mismo. Y yo dije: ¿por qué no le di una ofrenda y lo mandé a su casa? Y le dije: amén, gracias por todo. Sin embargo, he tenido que chuparme una serie de necedades y de cosas antibíblicas que me he sentido avergonzado. Y me arrepiento de esa cosa. Me arrepiento de haber tenido gente que han avergonzado a la iglesia, porque no han tenido dimensión en lo que dicen, ungiendo gente y profetizándole mentira a la gente, porque no hay dimensión en el espíritu. Amén. La palabra de Dios dice: y ellos, enviados por el Espíritu Santo, entiéndanme que todos pasaron por una iglesia. Hoy tenemos profetas, cantantes, evangelistas, y me da pena tener que decir que existen gentes en el ministerio que usted no lo puede ni aún tocar, porque lo primero que te preguntan es: ¿cuántas gentes hay en tu iglesia? Porque ya ellos son tan altos y tan poderosos que no pueden ministrar en 20 ni 30 gentes, porque son gente que están muy cotizados. Ya no pueden dar por gracia lo que por gracia han recibido. Lo que me duele es, pastor, que lo que ellos reúnen en un año se lo dan a un evangelista muchas veces para 3 horas, que para mí es una falta de respeto muy fuerte. Y no es porque no predican bien, sino porque nada, sencillamente te predican 3 cosas que usted la debe de decir. Pero como lo dijo fulanito de tal, porque estamos frente a los estándares del mundo, si yo invito a fulanito de tal, la iglesia se me va a llenar, la gente va a venir. No, eso no es así. Espere su tiempo, ore y ayune, que Dios va a traer las gentes a la iglesia. Entonces hoy estamos nosotros enfrente a muchos conflictos. La iglesia tiene que entender estas verdades. Pero quiero concluir con esta parte acerca de la dimensión de los ángeles y la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios, que es la palabra, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Amén, de la iglesia. A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. En los lugares celestiales existen lo que significa regiones celestiales. Las regiones no son los lugares celestiales. Los lugares celestiales es donde mora Dios, los ángeles, los querubines, los serafines. Eso están en los lugares celestiales. Pero más para abajo están las regiones celestes. Ahí están los demonios, que es el segundo cielo. Entonces quiero que usted entienda que cuando usted está en guerra espiritual y la iglesia clama, amén, entonces de los lugares celestiales donde moran los querubines, los serafines, los ángeles, los ejércitos de Dios. Recuérdense ustedes cuando el ángel Gabriel fue donde María, ella le dijo: yo vine de parte de Dios. ¿Y de dónde vino? No vino de las regiones, vino de los lugares celestiales. La iglesia entonces mueve
a los ángeles a la guerra. Cuando la iglesia emite lo que está escrito en la palabra, le están diciendo a los ángeles: llegó el momento de accionar. Esas son las dimensiones del Espíritu que usted como iglesia debe de entender y escuchar. Entonces le seguiremos hablando más sobre este tema en el transcurso de las otras transmisiones. Para mí es un honor hablar sobre este tema, que solamente lo que hice fue que toqué ciertas pinceladas en base a la guerra espiritual. Pero la gran pregunta que yo te hago antes de terminar: ¿de qué lado está usted en esta guerra? ¿De qué lado está usted en esta guerra? Porque aquí están los ángeles, la iglesia. Pero hay una persona que no he mencionado: usted. Usted no debe de estar neutral entre estas dos, entre estas dos fuentes. Fuente del mal y fuente del bien. Ya le hablé de los ángeles de luz, del Dios que mora en luz y que dijo: vosotros sois luz. Y el diablo y su jerarquía, que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones. Lo acabé de hablar de las regiones celestes. Efesios 6, verso 12, donde están morando los ángeles de Satanás, que es en las regiones. Pero cuando tú y yo clamamos al Señor, la palabra de Dios suben desde la tierra, pasan las regiones y llegan al tercer cielo, que son de ahí de donde nosotros o Dios moviliza a los ángeles a nuestra ayuda. Y yo pudiera hablarle más sobre este tema. Ojalá que usted pueda buscar en el libro de los Jueces, en su capítulo 5. Cuando en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, Dios llamó a Débora. Dios llamó a Débora. Débora se despertó. Y cómo esta mujer se despierta, y no solamente ella despierta, se despiertan también los hombres de Dios. Despierta otras tribus. Tuvieron decisiones y se levantaron con Débora. Pero también un poco más para adelante, cuando comienza la guerra, ojalá que usted lo pueda buscar, dice la palabra: y pelearon las estrellas del cielo. Está hablando de los ángeles. Juntamente con Débora y el ejército de Dios, también había una guerra espiritual. La Biblia dice, usted lo puede buscar, que desde la órbita significa allá arriba, en los lugares, pelearon las estrellas de Dios, los ángeles. O sea, Débora en la tierra provocó una guerra, tanto física como espiritual. Querida iglesia, es tiempo de que nosotros provoquemos guerra. Proclamemos guerra, pero no para que se maten gente, no, para gente ser liberadas del poder del infierno, para gente ser dichosa. Pero la última palabra fue lo que le dijo el ángel de Jehová: maldecid a Meró, porque no vinieron al socorro de Jehová. Usted lo puede buscar. Eso se encuentra ahí, Jueces, en su capítulo 5 y en su verso 20 en adelante, por ahí. Cómo hay una maldición cuando la gente son indiferentes hacia ese tema, porque este tema no se quiere tocar, porque la gente lo que quieren es vivir en sus deleites. ¿Sabe por qué la gente no quiere despertar frente a la guerra? Porque cuando usted despierta frente a la guerra, usted se tiene que restringir de muchas cosas. La gente tiene que salir de la carnalidad, que no quieren salir de la carnalidad. La gente tiene que orar, la gente tiene que ayunar. Amén. Pero vivir en un estado frío, mediocre, indiferente a la situación de la guerra es una maldición. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo el ángel de Jehová. Maldecid a Meró, porque se quedaron en sus casas.
Se quedaron escuchando los bolidos de los animales mientras Débora y otros estaban peleando. Muchos estaban distraídos. Entonces es el momento para que usted se salga de las distracciones. Iglesia, es el momento para que usted le pregunte a su pastor: ¿en qué te puedo ayudar? Que usted se convierta en intercesor. Que usted ayude a su pastor a buscar a la gente que se quedan en sus casas y no vivir criticando. Cuando las cosas no se hacen, entonces se convierten en unos críticos. Pero ¿en qué usted está ayudando? Recibe su dinero y hace lo que le da su gana. Se mete a un negocio para y gasta $200 y a la iglesia lo que lleva el pesito pentecostal. Que el pastor no puede hacer proyectos. Porque hoy, según la nueva teología, no se puede diezmar, ok. Se habla en contra del diezmo, que para mí es una falta de respeto. Porque queremos recibir de los judíos solamente todo, pero menos lo que ellos hacían. Ok. No diezme, pero también ofrende. Porque la ofrenda tiene que ser más que el diezmo. El apóstol Pablo dice: cada cual conforme a como Dios le ha prosperado. Usted que me está escuchando, que estoy seguro que usted va a escuchar esto. Cada vez que usted gana, ¿qué usted le hace de Dios? ¿Qué usted saca? Está bien de que usted no saque el diezmo, que es la primicia, pero como quiera usted debe de tener a Dios como el primer lugar en tu vida. Si usted no diezma, ok, pero aunque sea, usted personalmente proponga honrar a Dios. Entonces, en todas estas cosas tenemos que despertar al pueblo. Que la paz de Dios te ayude. Que la paz de Dios sea contigo. Soy el pastor David de Jesús. Estoy pastoreando la 113 Norte de la 8, reitero. Y aquí tenemos nuestros cultos, nuestras enseñanzas. Usted se puede unir también a esta emisora. Amén. La emisora que respira vida. El canal que respira vida. Porque eso es lo que estamos haciendo. Enseñando vida. Amén. Así es que un abrazo a todos los hermanos en el mundo entero. Y nos pueden buscar a través de estas plataformas. Amén. Que estamos en YouTube, Facebook y Instagram y otras cosas más. Pero también antes de irme le quiero mostrar mis libros. Mi libro sobre ave de rapiña. Aquí yo hablo acerca del pacto de Dios y la percepción. Por favor, este libro lo puede buscar en Amazon. Aquí tengo también ave de rapiña, segunda parte. El pacto prevalece. Usted tiene que saber más acerca de los pactos, de los acuerdos de Dios. Y mi tercer libro, la bendición de la sequía. Aprender a ser